Voy a ser muy breve, voy a presentar a grandes rasgos un poco la historia, la biografía de Íñigo Salaverría y pues presentar un poco su obra y basta, ¿no? Después él se encargará de explicar debidamente y después de haber visto 4 vídeos, ¿no? Si no me equivoco, será él el que se explique a sí mismo, ¿no? Que es lo que se pretende. De todas maneras, os diré que nace en Rentería en el 61. Desde muy joven empieza a interesarse por el cine, acudiendo a los cineclubs de Donosti y enseguida empieza también a interesarse no solo ya como espectador, sino como creador. En el año 78 se va a Valladolid a hacer unos cursos de verano de videocreación y de cine. Luego, en el curso siguiente, en el 79-80, se traslada a la ciudad francesa de Lyon, al Espacio Lyonés de Arte Contemporáneo, el AC, donde asiste también a exposiciones y muestras de videoarte. Ahí ya entra en contacto con las obras de grandes creadores como Bill Viola o como Nam June Paik y otros, ¿no? Ya de alguna manera le muerde digamos, la serpiente del arte en Francia y decide pues hacer estudios en la Universidad de París 3, Sancier, de historia y estética del cine, y también en el American Center, ese prestigioso centro, ¿no?, parisino, empieza a hacer talleres de vídeo, y ahí entonces en París es donde ya elabora sus primeras obras, ¿no? Desde esos primeros momentos, digamos que ya empieza a demostrar su interés por el tratamiento de la luz y por lo pictórico. Como veréis, es uno de los atractivos mayores de sus obras, ¿no? En este instante también ya empiezan a marcarse las constantes de su obra. Pues el trabajar sin guión, de alguna manera fiarse a un cierto azar y una cierta intuición que van guiando, ¿no?, la elaboración de sus vídeos, bueno, aunque después hay evidentemente enormes cantidades de meditación y de reflexión sobre lo que está haciendo, ¿no? Pero, digamos, los puntos de partida son esos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, de alguna manera, poco a poco su implicación en el videoarte se va dirigiendo hacia una vertiente, ¿no?, de ese conjunto que podríamos llamar videoarte o cine experimental, y que yo titularía como reportaje poético, ¿no?, o como documental experimental. O sea, el contacto íntimo con la realidad y filtrado todo a través de la sensibilidad del artista. Entonces, digamos que su primera obra importante en este sentido será descubierta en un viaje a Islandia, donde él en principio iba a estar un mes, pero se le fue el tiempo, los resultados primeros no le fueron del todo satisfactorios y decide quedarse un año, ¿no?, viendo evolucionar la luz de Islandia. No sé si de esto vamos a ver algo también, ¿no? Después volverá 30 años después a hacer un documental nocturno, pero yo creo que eso ya no lo comentas tú luego. En los años 90 recibe una beca importante en Madrid, en una empresa dedicada a la postproducción, edición, montaje, todo esto. Y bueno, es importante para él desde un punto de vista económico, por supuesto, pero sobre todo le va a permitir utilizar todos los medios de esa empresa en sus propios vídeos, ¿no? Y bueno, esto supondrá un avance verdaderamente llamativo. Bueno, y desde entonces, desde esos años 90, donde se lanza plenamente a la aventura de la creación, con momentos de mayor creación, momentos de menos, también dependiendo de las posibilidades económicas y de otros factores, pues no ha dejado de producir excelentes vídeos hasta la actualidad, y con proyectos además magníficos de los que él probablemente nos hablará luego. Y bueno, simplemente quizás para ir terminando, pues decirles que
bueno, un poco en cuanto a los honores y los premios que ha recibido, bueno, pues desde hace ya muchos años Íñigo Salaverría ha tenido muchos reconocimientos. Su obra se ha exhibido en España y en el extranjero, en foros de importancia, se han hecho reportajes para televisión aquí en España y en Bélgica, en Alemania, en algún otro lugar. Su obra está en colecciones importantes, públicas y también privadas. Por ejemplo, tiene obra suya Artelecu en Donosti, tiene el Centro Pompidou en París, la Fundación La Caixa de Barcelona, la colección de Reina Sofía, en fin, que de alguna manera ha tenido reconocimiento también a ese nivel. Y bueno, pues en cuanto digamos, a la interioridad de su obra y tal, prefiero no adentrarme en ese terreno, sino dejar que sea él el que nos explique y el que, de alguna forma, según lo que quiera revelarnos, nos vaya diciendo después del visionado de su obra. ¿De acuerdo? Así que, bueno, de nuevo agradecerles aquí su presencia y le dejo la palabra. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por haber venido, en particular también a Francisco Deco, a Manuel Ángel Vázquez y al Departamento de Filología por haberme invitado a presentar esta sesión, pero al mismo tiempo en este momento siento como si estuviese un poco infiltrado, en el sentido de que yo sobre la poesía, al menos la poesía escrita, sé más bien poco, o por no decir casi nada. Únicamente, como acaba de comentar Francisco, me dedico a hacer vídeos, a realizarlos. Y entonces, si hay alguna persona que habría un poco con la intención de escuchar algo relacionado con la poesía, pues siento tener que decepcionarle. Bueno, hecha esta introducción preliminar, la sesión va a consistir en ver 4 vídeos que he realizado en diversos momentos de mi vida y en contaros cuál fue el contexto en el que se llevaron a cabo. Luego la sesión va a durar alrededor de 1 hora, hora y pico, y en el rato que quede libre, pues si queréis podéis hacer algunas preguntas. Yo intentaré responderlas si soy capaz. Bueno, pues para empezar vamos a dar un gran salto en el espacio y en el tiempo hasta el verano del 86, cuando una amiga islandesa pues me invitó a conocer su país. Islandia entonces era un lugar muy desconocido. La posibilidad de hacer un recorrido por la isla pues me sedujo. Le dije que quería aprovechar la ocasión para poder realizar un vídeo y que tal vez tendría que prolongar un poco más de tiempo mi estancia allí. Ella me respondió que no iba a haber ningún problema para conseguir un visado y que incluso un trabajo si fuese necesario, ¿no? Esto ya me animó. Cogí mi cámara Super 8, unas cuantas bobinas, y a mediados de julio aterricé en Reykjavik. Bueno, mi idea era hacer un recorrido por la isla siguiendo la carretera de la costa y deteniéndome en algunos de los lugares que me habían indicado. Y entonces esto lo hice el siguiente mes, cuando ya tuve todas las bobinas ya rodadas, todo el material, lo envié a Madrid, porque en Islandia no había un laboratorio Kodak para poder hacer el revelado, y encargué que todo el positivado fuese transferido a vídeo, a cintas de vídeo, y que me lo devolviesen para que yo pudiese ver contenido. Cuando ya por fin lo recibí y vi las imágenes, me di cuenta de que la calidad dejaba mucho que desear, que no era para nada lo que yo me había imaginado. Entonces era ya octubre, la oscuridad se había apoderado de la isla y se me planteó una realidad crítica.
es decir, o bien abandonaba el proyecto y regresaba a España, o bien decidía continuar y entonces tenía que esperar a que volviese la luz. Y entonces esto es lo que decidí, esta segunda opción. Me quedé allí todo el invierno trabajando a la intemperie, en la construcción. Y bueno, de esta manera al menos pude contemplar la evolución de la luz a lo largo del año. Ya cuando llegó mayo, a principios de mayo, dejé de trabajar, me alquilé una cámara de vídeo y me fui a grabar a una laguna que se encuentra cerca de Reykjavik, donde solía ir la gente a bañarse los fines de semana. Solía porque este mismo lugar que vais a ver ya no existe, tal como yo lo conocí. Y al lugar le llamaban Blaualónið, que significa la laguna azul. El vídeo se titula Birta Myrkur. Birta es un vocablo islandés que designa la luz que precede a la salida del sol, antes de que salga el sol. La luz que hay en la claridad se llama Birta. Y Myrkur es lo contrario, es la luz que permanece tras el ocaso, cuando ya el sol se ha metido. Una vez al año más o menos, cuando solía volver a mi casa a pasar el verano, solía acercar a Salinas de Añana, que es un pueblo que está situado cerca de Vitoria, ahí en el País Vasco. Todavía por entonces se solía ver al atardecer, se podía ver algún salinero removiendo la sal en sus parcelas, aunque la actividad laboral ya había prácticamente cesado, ¿no? Y a pesar del abandono en el que se veía el lugar, ¿no?, con muchas terrazas ya caídas o agrietadas, el lugar seguía teniendo tal poder de fascinación, por lo menos para mí, que hacía que yo volviese allí una y otra vez, ¿no? En realidad lo que más me gustaba era contemplar el reflejo de los salineros en el agua mientras iban removiendo pacientemente la sal acumulada. Y siempre que iba, llevaba una cámara de fotos porque me entretenía jugando un poco con las líneas geométricas, con las superficies de las terrazas, las superficies de las parcelas que configuraban el espacio un poco así a modo de terrazas. Y un día que estaba observando con atención una serie en color de uno de estos salineros, al girar una foto, por casualidad, me di cuenta de que la imagen reflejada en el agua del salinero era mucho más atractiva, mucho más interesante que su propia imagen real, ¿no? La imagen reflejada en el agua, su figura era muy liviana, casi no tenía volumen, apenas tenía volumen, y eso le confería un aspecto casi fantasmal, ¿no? Y entonces, viendo esta imagen, me di cuenta de que si giraba todos los reflejos y que si trataba las superficies planas de las parcelas, ¿no?, de las mueras donde estaba depositada la sal, como si fuesen pantallas, incrustando otras imágenes, pues el espacio configurado iba a cambiar completamente, ¿no? Y este fue el origen de la idea que me llevó a realizar Disdirak, que en vasco significa reflejos. Lo realicé en 1992. En ese momento, como decía antes, Francisco estaba ya viviendo en Madrid, disponía de una beca del gobierno vasco para hacer prácticas de postproducción digital en una empresa privada de allí de Madrid que se llama Molinare, con lo cual esta complejidad técnica de girar los reflejos e incrustar otras imágenes en las parcelas pues quedaba resuelto, ¿no? Y bueno, mientras iba haciendo este montaje, mientras iba haciendo esta edición, leí un día un artículo de Muñoz Molina en El País que se titulaba Las apariencias, donde él escribía sobre lo que para él suponía el acto de mirar, la mirada. Y a medida que lo iba leyendo, pues me quedé muy impactado porque era un poco como si yo estuviese escuchando mi propia conciencia, ¿no? Es decir, que me identifiqué tanto con lo que ahí se decía que bueno, he conservado desde entonces siempre en la memoria grandes fragmentos de este texto, ¿no? Sobre todo me gusta mucho cómo termina cuando dice que la mirada es una vocación
y una posible consecuencia de la vida al margen. Dice, ¿no? La vida es una vocación y una posible consecuencia de la vida al margen. Entonces, por primera vez decidí utilizar un texto en uno de mis vídeos y le escribí a Mia Molina pidiéndole su permiso. Pues al cabo de unos días él me contestó una carta desde Granada diciéndome que, vamos, no solamente me daba el permiso para poder utilizar el texto tal como yo lo juzgase oportuno, sino que se ofrecía para poner la voz, incluso de una manera desinteresada, en un gesto que le honra, ¿no? Bueno, como nunca he tenido la ocasión así públicamente de darle las gracias por ese gesto, pues bueno, solo quiero agradecerle públicamente aquí ahora y en este lugar, pues la amabilidad que tuvo, ¿no?, conmigo, y su generosidad en un gesto, con un desconocido que era yo entonces, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver ya Disdira, que espero que os guste, y creo que vais a tener menos dificultades que yo para poder seguir el texto porque compartís con él el mismo acento. La mirada es una vida en suspenso, una continua interrogación invisible que se complace en la superficie de las cosas y quiere ir un poco más allá, más hondo, al otro lado, donde la luz y la oscuridad se entrelazan en su frontera de penumbra, donde el saber se mide por fracciones de segundo y fulgores de adivinación, donde lo que se sabía es desmentido, donde la certidumbre adquiere un matiz de sospecha y lo desconocido se vuelve instantáneamente familiar, asombro puro de un recuerdo imprevisto. La mirada es una vocación y una posible consecuencia de la vida al margen. La ciudad, el mundo, la casa donde vivimos, es una galería de miradas, un bosque de infatigables apariencias y símbolos, y es una vocación solitaria de conocimiento y viaje, la que lo impulsa a uno a mirar sin descanso y a vivir atrapado en las miradas de otros. Miro para saber, pero la mirada miente y las apariencias engañan, tal vez con más eficacia que la imaginación y el recuerdo, con más exactitud. Pero sigo mirando porque no conozco otro remedio contra la mentira.
uno cuenta lo que le han contado los sentidos, y hubo un tiempo en que no supo si únicamente miraba y percibía para contar luego y agregar su voz al caudal de las voces y su mirada al extraño ajedrez de las miradas que se cruzan. Pero ahora va descubriendo que no es lícito limitarse a mirar y que tampoco es posible elegir la condición helada de testigo. Mirar desde más cerca y sumergirse en el silencioso caudal, donde se confunden las voces secretas de todas las conciencias y las miradas y rostros que solo entregan su plenitud ensimismada a los espejos. Durante demasiado tiempo, uno creyó que el arte, aunque se alimentara de la vida, era superior a ella, y miró cuadros y frecuentó canciones y libros como un adicto que exige al opio la felicidad y le agradece los sueños de su ojo cerrado. Solo ahora, tan tarde, uno va sabiendo que hay otra manera de mirar misterios evidentes y ocultos en el juego de las apariencias. Bueno, pues nada más terminar Dies Dirac, comencé ya a preparar el siguiente, a partir de una idea muy vaga, un paisaje desértico donde viviese una población y en donde se encontrase agua, lo cual puede parecer un contrasentido hablando del desierto, ¿no? Entonces pregunté a un amigo mío que se había atravesado ya el Sáhara si había visto o había conocido algún lugar que reuniese estas características y después de cavilar un rato me respondió Tombuctú junto al río Níger.
Entonces, bueno, yo ya había oído hablar de esta ciudad, aunque no sabía concretamente ubicarla con exactitud en un mapa. Me di cuenta de que se encontraba en el norte de Mali, justo precisamente ahí donde terminaba el Sáhara y comenzaba el Sahel, que se encontraba tampoco no muy lejos del país Dogon, del que yo recordaba haber visto unos documentales antropológicos extraordinarios de Jean Rouge en París, cuando yo vivía en París. Y también me percaté de que la carretera que enlazaba Bamako, la capital, con Tombuctú, seguía efectivamente el curso del río Níger y atravesaba poblaciones de nombres tan sugerentes como Djenné o Mopti. Entonces, bueno, preparé un proyecto, lo presenté al Centro de Imagen y Nuevas Tecnologías, al CINT de Vitoria, que entonces funcionaba muy bien, ya no existe, pero entonces funcionaba muy bien, y ellos decidieron financiarme la parte correspondiente al viaje, el equipo y los gastos. Nos desplazamos un equipo de 5 personas, entre los cuales había un guía maliense que se encargó de la producción ahí sobre el terreno. Grabamos durante 2 semanas, a finales del 92. Recorrimos un tramo del río Níger, visitamos el país Dogon y, sin embargo, no pudimos poner los pies en Tombuctú, tal como había sido mi deseo, porque en ese momento estaban enfrentados los tuaregs y población negra, los bambaras, porque, bueno, estaban enfrentados y hubiese sido muy arriesgado poner allí los pies, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya regresé, vi todo el material, me quedé conmocionado por el color, ¿no? Y decidí orientar ya el vídeo en esta dirección. Y un día que estaba viendo un plano, una imagen de un mercado donde se veía varias mujeres vendiendo sus mercancías, me llamó mucho la atención el color amarillo de un vestido, pero me molestaba el resto. Entonces le pregunté al técnico de Telecine Molinares si se podía aislar el amarillo y dejar el resto en blanco y negro. Me respondió que sí, que no había ningún problema, que lo que hacía el Telecine era diferenciar los planos por tonos, las imágenes por tonos. Esto ya me abrió una gran perspectiva. Comencé a organizar todas las imágenes, todos los planos, como si fuesen una partitura de colores, de color. Me tiré semanas enteras, por no decir meses, de noche tras noche, con el técnico, el Telecine, retocando cada plano por separado y aislando no solamente los colores, sino combinándolos entre sí en función del tiempo. Es decir, que nosotros cuando vemos los colores en la realidad ya los vemos tal como están, pero no los vemos nunca aparecer o desaparecer. Entonces, con el Telecine comprobé que, por ejemplo, se podía sacar el color rojo de un turbante, por ejemplo, en 2 segundos, o una camisa azul en 3, o un vestido verde en 1, como vamos a ver ahora, lo cual multiplicaba considerablemente las posibilidades de combinación en el montaje. Si a esto se añadía que uno también los podía hacer aparecer y desaparecer en función de un gesto, de un desplazamiento o de un sonido, pues entonces el resultado es como vamos a ver ahora a continuación en un vídeo que lo titulé La noche navegable.
sadi mun sadi ne cingu canku jini ju kambi sadi koy amatma alfayu ma gunan goshi sadi ka alfayu gunisi cewa bara imako honje sa honje ma ci kay ka foto non et puis agnas mi bu fu baranga abam mos mi bu fu baranga magarmo ci dawlati way jir mo ci muta nangu ya hayra da mun kuka insuna ni da muta kuka ni da mun sai wani mu jir mo ci muta nangu ya hayra da mun ni da muta kuka ibai ka to ya dari ga kai ni ga mo to sai da kai ni ga bedon anjuru yo no bedon yo yo anjuru no bedon yenanjero
yagatupuraye eme kele bamana mananga yeri nandi emeri eme jumi yakara kele ore yani yagatupuraye yeri muji eme yeri yanele gulu bamana manaya digi eme nandi kele ore yagatupuraye eme kele bamana mananga eme nandi eme mananga eme jumi yakara eme yere dinge kele dinge yange eme yakawe eme danga andi petane lo daga jum yakaere eme abiko wallahi kaccin nono jannati aljanna ma kay sare mono lahi bugo jiddu sare mo dan ngune ya kaji ace ya jumon jigir nan do ngujigir yo ciya an kala jumo sa da hangu ka kai o ka isuwa na do ngone jigir ni mo kontinue mo tan da kontinue ka tan ikatu halfa banda rubati musa har mu yanga citam tafa hay mu ya tafa mu jayi mu ci tafa mu ka ci tafa mu jayi mu ke ne ko la kai ce da yake ji ko da barka sai an ho ba ce yanzu ka tun ci mu ce mun hambulu mu kontinue ce da kan
Bueno, ya para terminar, vamos a pegar de nuevo un salto, un gran salto, en este caso no solamente espacial y temporal, sino también climático, porque volvemos al frío, volvemos a Islandia, pero a una Islandia actual. Luz a la deriva es el segundo capítulo de una trilogía nocturna que he realizado sobre la luz eléctrica en las ciudades. Regresé a la isla en 2014, hace ahora casi 5 años, después de 27 años de ausencia, porque quería poner tierra de por medio a una situación anímica muy dolorosa que estaba viviendo entonces. Buscaba un lugar donde poder refugiarme, que reflejase también ese estado de abandono en el que me encontraba, y que me protegiese, ¿no? Donde me sintiese bien, y un lugar oscuro, ¿no? Frío, alejado. Y ese lugar pues, era Islandia, ¿no? Entonces, preparé también un proyecto, conseguí una subvención, pero esta vez ya me fui solo y me alojé en un albergue en Reykjavik y comencé a caminar por la ciudad noche tras noche, despacio, ¿no? Muy lentamente, por un lugar que para mí tenía ya un poco la consistencia de un sueño. Y por primera vez en mi vida tuve la sensación de en lugar de estar desplazándome por el espacio, de estar desplazándome por el tiempo, ¿no? Y para mí fue una sensación muy extraña, pero al mismo tiempo única, ¿no? Y irrepetible, porque durante todo ese tiempo pasado que yo no había estado allí, que no había vivido allí, cuando quería rememorar lo que había sido mi estancia allí, pues las imágenes que venían a mi cabeza no eran las de los volcanes, ni las de los géiseres, ni los glaciares, ni de ninguna de las maravillas que se ven allí en la naturaleza, ¿no? Sino las imágenes de todos los días, ¿no? Las imágenes cotidianas, comunes, ¿no? Por ejemplo, como cuando salía los fines de semana a andar por la ciudad, y miraba escaparates, tiendas, me cruzaba con la gente al pasar, es decir, nada particular, ¿no? Nada extraordinario. Lo único que todo lo recordaba de noche, en la oscuridad, ¿no? Apenas iluminada por una luz que era casi como de acuario, ¿no? Y era un poco esa sensación la que quería de nuevo captar, transmitir y revivir, ¿no? Y bueno, el rodaje fue muy duro, la grabación fue muy dura, durísima, sobre todo las noches que hacía viento, y cuando hace viento en Islandia pues te puedes santiguar, ¿no? Y a veces no sabía si yo sujetaba el trípode o el trípode
sujetaba a mí, ¿no? La temperatura oscilaba entre los 4 grados bajo cero. Y bueno, muchas veces tuve que irme al día siguiente a los baños públicos termales de la ciudad para poder reaccionar, ¿no? Entrar en calor, ¿no? Islandia había cambiado mucho en las 3 últimas décadas, ¿no? Supongo que yo también. Había dejado de ser esa burbuja de cristal a la que se refería Borges, donde, según él, había sucedido cosas trascendentales para la historia de la humanidad, sin que nadie se hubiese enterado. Por ejemplo, el descubrimiento de América por los vikingos en el siglo XI, o la invención de la novela moderna con las sagas. Y en eso él era una autoridad, ¿no? Como en tantas cosas. Y bueno, el caso es que la primera vez que yo fui allí, a los pocos extranjeros que veíamos nos miraban así como con cara de asombro, ¿no? Como preguntándose poco lo que se nos había perdido, ¿no? Y en cambio, ahora, la última vez que estuve, son en cambio los turistas los que miran a los islandeses con cara de extrañeza. Me acuerdo que un día, estando comiendo con una amiga en un pequeño restaurante ahí del puerto de Reykjavik, en un momento dado me dijo, ¿te das cuenta, Íñigo? Es que yo estaba de espaldas a la gente, ¿no? Entonces me dijo, ¿te das cuenta, Íñigo? Todo el mundo me está mirando a mí y sin embargo yo soy de aquí, ¿no? Y un poco por quitarle el hierro le dije, pues no creo que te estén mirando por ser de aquí, sino pues por tu belleza, ¿no? En cualquier caso, bueno, un poco lo que quería decir es que esta burbuja de cristal a la que se refería Borges, pues se ha roto, ¿no? Vamos a ver Luz a la deriva.
Við erum komin ykkur á ólíkum áttum með ólíkar rætur, en við eigum það sameiginlegt að vera komin på uppröndið sem við getum hefðist. Við erum öll orðin hundfúlar. It's really not worth it for me to go ahead trying to find the words to explain how happy it makes me to play music in Iceland, but I clearly keep on making myself do it, and I don't know, I just love being here, and thank you very much for being part of it.
Bueno, pues nada, esto ha sido todo.